De acuerdo al Génesis, Matusalén fue el octavo patriarca antediluviano, hijo de Enoc, padre de Lamec y abuelo de Noé. Matusalén es uno de los patriarcas más importantes que aparece en el libro del Génesis de la Biblia y también uno de los más relevantes en la historia de las principales religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Se le incluye en el grupo de los llamados patriarcas antediluvianos porque justamente precedió a Noé, gran héroe del diluvio universal, de quien era su abuelo. Una de las cuestiones que más se ha difundido acerca de Matusalén, además de la importancia que ocupó en la historia de la Biblia, es la longevidad que tuvo su vida. Unos 969 años dicen que vivió, superando en 604 días la edad de su padre Enoc. Todo un récord con el que se ha ganado merecidamente un lugar en el dicho de más viejo que Matusalén. El abuelo de Noé fue el octavo patriarca antediluviano, es decir, anterior al diluvio universal. Según el pasaje del Génesis, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. Y falleció. Matusalén fue el más longevo de los patriarcas del Antiguo Testamento, aunque Noé llegó a vivir 950 años, según el mismo capítulo del Génesis, y Adán hasta 930. Antes del diluvio universal, las edades superaban los centenares de años, según el texto bíblico. Todo lo que se conoce en la actualidad de Matusalén se ha aprendido por medio de la Biblia. Una lectura detallada de las fechas en el Antiguo Testamento revela que se dice que Matusalén falleció en el año del gran diluvio, pero la Biblia no dice si él estuvo dentro de los fallecidos en el diluvio o si pereció por causas naturales. Sin embargo, se menciona a Matusalén prominentemente en el apócrifo libro de Enoc, en el cual se lo presenta como la persona elegida para transmitir el conocimiento celestial de Enoc a aquellos que iban a ser capaces de sobrevivir el gran diluvio. Aquí se presentan nuevos detalles sobre la familia de Matusalén, incluida su madre, llamada Edna, y sus hermanos. Enoc, quien ha visto a Dios y vive entre los ángeles, le revela a Matusalén varios sueños y visiones que describen muchos secretos del universo, incluido el diluvio venidero y el futuro reino mesiánico. Y como sabemos, Dios, cansado del pecado y la arbitrariedad humana, decide castigar a la humanidad enviando un tremendo diluvio universal, tal como se denominó formalmente en la historia a ese acontecimiento bisagra. Escogió a Noé, descendiente directo de Matusalén, para que se encargase de construir un arca en la cual ingresarían diversas especies que había que salvar para luego del diluvio repoblar el planeta con hombres menos virulentos. Del fin de esta longevidad, algunos encuentran explicación en la cólera de Dios que se materializó en el diluvio y que alcanzó la edad de los hombres, que sus días sean 120 años. Tanto Matusalén como su nieto Noé son descendientes de Adán y Eva, primeros humanos de la tierra y creados por Dios en el inicio del mundo. El padre de Matusalén fue Enoc, otro de los llamados patriarcas antediluvianos. Matusalén tendría un hijo llamado Lamec, quien sería el padre del famoso Noé. Con Noé justamente termina el grupo denominado como patriarca antediluvianos. Todo lo que sabemos hoy de este relevante patriarca, sus antecesores y sucesores, es gracias a uno de los libros más importantes de la Biblia, como es el Génesis. El Génesis es el primero de los libros de la Torá, y asimismo lo es del Tanakh, que es la Biblia hebrea para los judíos y para los cristianos, el Antiguo Testamento. La Torá contiene no solamente la ley que rige al pueblo judío, sino también el delineamiento de su identidad como tal. Su denominación no es casual, ya que en griego ese nombre refiere nacimiento y origen, y eso es justamente lo que nos relata este libro de la Biblia, el comienzo de todo, del mundo.
de las cosas, de los animales y de los seres humanos, como consecuencia de la acción creadora de Dios, personaje central del mismo. Ahora bien, debemos destacar que fue una característica distintiva de estos patriarcas, la de vivir tantísimos años. Por ejemplo, Noé vivió 950, casi alcanzando a su abuelo Matusalén. Luego de Noé, la esperanza de vida cae abruptamente y ya los hombres no vivían tantos años. Por ejemplo, Moisés se dice vivió nada más que 120 años, que por supuesto es muchísimo si lo comparamos con las cifras de hoy en día. Sin embargo, entre los 120 y los 969 años de Matusalén hay una tremenda diferencia. Las personas longevas como Matusalén consiguen ese mote porque viven más allá de lo normal de su especie. Este hecho fue una característica que compartieron esos patriarcas antediluvianos, y asimismo se trata de una condición que a través de los tiempos y la evolución del ser humano se volvió ciertamente fundamental y preciada para los hombres. Pero hay quien ha atribuido el recuento bíblico de los años a una confusión entre los ciclos lunares con los solares, por lo que la edad real del patriarca bíblico sería de unos 72 años. Admirable en todo caso en unos tiempos con una esperanza de vida mucho menor. Pero en el Génesis no parece haber confusión entre meses y años. Hoy nadie vive esa enorme cantidad de años, sin embargo, con respecto a épocas pasadas, ha aumentado la esperanza de vida. Los adelantos científicos y tecnológicos aplicados a la medicina han sido fundamentales para conseguirlo. Actualmente no es para nada una excepción encontrarse con alguien que vive más allá de los 90 o 100 años de edad. En tiempos de Matusalén, de historias bíblicas, no se sabe a ciencia cierta el porqué de esa extrema longevidad. Algunos atribuyen ello a la paciencia y voluntad de Dios, de quien dependía. En tanto, en nuestros días son las condiciones del clima y la contaminación ambiental causados por nosotros mismos.